¿Qué tal, amigos? Jalapa Antiguo tiene 7 años difundiendo la historia de Jalapa, la región y México. Es por ello que en esta ocasión nos complacemos en invitar a todos ustedes a que puedan acompañarnos al ciclo de conferencias tituladas Diálogos con la Historia. En esta ocasión nos acompaña el doctor Ángel José Fernández, quien nos platicará sobre la historia del poeta José de Jesús Díaz. Acompáñenos. Me han pedido las dirigencias del Instituto Veracruzano de Cultura y la página de Facebook y de la Asociación Civil Jalapa Antiguo que hable del poeta José de Jesús Díaz, un poeta romántico y neoclásico veracruzano, absolutamente desconocido durante mucho tiempo, pero acaba de aparecer por primera vez la compilación de su poesía que hice para las ediciones del Ayuntamiento de Jalapa. Entonces voy a comenzar para hablar de mi experiencia que he tenido a lo largo de mi vida con el poeta José de Jesús Díaz. El primero y desde luego más viejo es el de la calle de la ciudad de Jalapa que lleva su nombre. Desde niño me preguntaba yo quién era el poeta José de Jesús Díaz. Pocos o ninguno me daban noticia o algunos datos o información sobre este poeta desconocido. A lo largo del tiempo me dediqué entonces a indagar sobre la figura, la vida y las obras de este autor, pues, y sobre todo la causa por la cual había sido o es o resulta aún inclusive desconocida su obra. El poeta José de Jesús Díaz no es jalapeño de nacimiento, sería la primera información. ¿Dónde obtuve yo esa primera información? Cuando estuve investigando sobre la vida y su obra, me dediqué a hacer algunas pesquisas en el archivo eclesiástico de Coatepec, porque el poeta José de Jesús Díaz se casó con una coatepecana. Localicé, gracias a la ayuda y colaboración del historiador José Roberto Sánchez Fernández, el acta de matrimonio que estaba allí en el archivo eclesiástico de la iglesia de San Jerónimo en Coatepec. Allí me di cuenta que el poeta no era jalapeño, sino nacido en Cholula, Puebla. Entonces, el siguiente paso que di con el tiempo fue ir a ver los archivos eclesiásticos y parroquiales de Cholula y no encontré datos hasta que mucho tiempo después encontré, casi como por azar, un documento de un antepasado, de una bisabuela del poeta, y me llamó poderosísimamente la atención que la bisabuela y los familiares remotos del poeta José de Jesús Díaz eran tlaxcaltecas, que su parte paterna provenía de un antiguo funcionario público de Tlaxcala, don Juan Díaz, y la parte materna de una india cacique de Tlaxcala. Entonces empecé a buscar y me di cuenta que había, como en su momento, en el momento histórico que vivía el país, estoy hablando finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que es cuando él nace, cómo se daba esta situación. Entonces me empecé a dar cuenta dos cosas. Primero, que su familia provenía de varios movimientos migratorios, porque de Tlaxcala pasó a Puebla, en Cholula, y de Cholula pasó a Jalapa. Y después ya el poeta, en sus funciones como empleado del gobierno del Estado y como funcionario público, ya hablaré en su momento cuáles fueron las gestiones políticas
en las cuales intervino, me di cuenta que también él estaba significado por los exilios, las expatriaciones por motivos políticos. Entonces, fíjense bien cómo la figura del poeta José de Jesús Díaz proviene de una emigración tlaxcalteca arraigada en Puebla, trasladada a Jalapa. Y después la vida y el devenir del poeta José de Jesús Díaz como persona y como escritor hizo un movimiento inverso gracias a los exilios políticos que padeció y que lo obligaron a salir de la ciudad a donde llegó como hijo adoptivo de Jalapa. Entonces vivió varios exilios y murió en uno de ellos en la ciudad de Puebla cuando tenía apenas 39 años de edad. Entonces, bueno, comienzo genealógicamente muy rápidamente y digo que el poeta José de Jesús Díaz proviene de un mestizaje muy curioso, producto de una indígena cacique, de una india cacique, y de un funcionario de la corona española que fue alcalde de Tlaxcala en la primera mitad del siglo XVII. Revisando la genealogía, se da uno cuenta que después estos indígenas y estos mestizos cambiaron su forma de ser y el mestizaje sirvió también para cambiar de sitios. Ustedes saben muy bien que durante la Nueva España, cuando se vivía el virreinato y las tierras mexicanas estaban colonizadas por la monarquía española, no estaba permitida la movilidad de los individuos y mucho menos de los indígenas. Entonces, la primera cosa que me llamó la atención, la primera cosa digna de notar es que su padre, el padre del poeta José de Jesús Díaz, que era tlaxcalteca de nacimiento, tuvo una inmigración poblana y después vino a Jalapa. Entonces, me llamó mucho la atención esas migraciones. Para que esto fuera posible tuvo que pedir permisos y entonces supongo que él tenía una función muy específica o en el gobierno o dentro del engranaje mercantil o dentro de la incipiente participación de los mestizos en la vida pública del virreinato. La situación es que para 1812 la familia del poeta José de Jesús Díaz ya vive y está radicada en Jalapa. Y el poeta ya no se va a mover, salvo en sus exilios, como ya dije. Entonces, los hermanos mayores del poeta José de Jesús Díaz nacieron en San Pedro Cholula. Y ya después, él nació allí, en San Pedro Cholula, el año de 1807. Este dato es importante porque precisa por primera vez su lugar y fecha de nacimiento, porque las informaciones que hay en los archivos y en las enciclopedias y en las fuentes hoy cibernéticas, en el Internet, pero sobre todo en los libros impresos, tienen muchos errores. Una de las primeras cosas que me tocó hacer para revisar la vida y la obra del poeta José de Jesús Díaz fue precisamente la de ir aclarando todas y cada una de las imaginaciones de los historiadores que me habían precedido en la pesquisa de la divulgación de su vida y de sus obras. Uno decía que había nacido en 1809, otro que había nacido en 1812, otro que había nacido en Jalapa, otro que había nacido en 1829, en fin, había muchas disparidades y entonces hubo que ir poco a poco para ir dilucidando. En cuanto descubrí la información verídica, eficaz, de que su tatarabuela era una indígena cacique, eso me permitió ir buscando en los archivos notariales el decurso de la familia. Y entonces ya le fui sacando la raíz genealógica y ya fui situando al autor. José de Jesús Díaz nació en San Pedro Cholula, pasó sus primeros 5 años de vida en su pueblo natal, en Cholula, Puebla,
y después, seguro que gracias a las actividades de su padre, su familia se trasladó a Jalapa y ya no se movió. Poco se sabe de la vida de sus abuelos, poco se sabe de la vida de sus padres, y poco se sabe de él mismo. Por ejemplo, una primera información importante en la vida de José de Jesús Díaz no tiene nada que ver ni con la política, bueno, en sentido estricto, ni con la política ni con la literatura. La primera información es que él, por causas que no he conocido todavía, se hizo militar siendo un niño de 14 años. Fue el portaestandarte del ejército de Agustín de Iturbide y entró a la Ciudad de México con el portaestandarte de la bandera de las Tres Garantías el 27 de septiembre de 1821, cuando se hizo la proclamación de la independencia en la Ciudad de México. Este acto de ser un militar joven sirvió para algunos críticos e historiadores para darle inclusive la categoría de general del ejército, cosa que no ocurrió ni mucho menos, o al menos yo no he tenido ninguna noticia al respecto. Por lo que voy a decir en lo que sigue, evidentemente no fue un general del ejército. Bueno, entonces, ¿por qué un niño de 14 años puede ser militar? Sería la pregunta. Puede ser militar en el gobierno novohispano, sería la precisión geográfica o política. Pues muy sencillamente porque en ese entonces los grados y las funciones militares se podían comprar. Se podía comprar un puesto eclesiástico y se podía comprar un puesto militar. Seguramente su padre, acaudalado supongo, o cuando menos con recursos suficientes, le compró esa posibilidad de ingresar al ejército y de ser el portaestandarte del ejército de Agustín de Iturbide. En uno de los romances históricos que escribió José de Jesús Díaz, dedicado precisamente al cura Morelos, habla de esta situación autobiográfica y dice más o menos así: su padre, dice, mi padre me enseñó la vida y las proezas y las debilidades y las desgracias de José María Morelos y Pavón. Y curiosamente, cuando llega Díaz con el portaestandarte con la bandera de las Tres Garantías a la Ciudad de México, cuando todo el mundo está en la fiesta, él hace una reflexión y dice: estamos aquí porque, por ejemplo, el cura Morelos fue sacrificado en aras de este movimiento que hoy nos da la vida libre como país. Entonces él le dedica ese homenaje al cura Morelos y lo retrata en el romance histórico que escribió con su vida y sobre todo con el juicio y el fusilamiento del principal general del movimiento insurgente, según mi opinión. Entonces, lo situamos en México a los 14 años de edad, pero él no siguió la vida política ni militar del centro del país. Poco tiempo después, cuando él va a cumplir 19 o 20 años de edad, ya está aquí en Jalapa, está situado y ya es escribiente de la Secretaría de Gobierno del Gobierno del Estado de Veracruz. Entonces, otro dato importante es que desde muy joven ingresó a la burocracia en el escalafón más bajo, ciertamente, porque la función de escribiente pues era el primer nivel de un escalafón administrativo político de la época, y entonces ya lo tenemos que antes de cumplir 20 años él ya es escribiente de la Secretaría de Gobierno. ¿Qué hacía un escribiente de la Secretaría de Gobierno? Pues tomaba el dictado de las actas, redactaba cartas, arreglaba la correspondencia, respondía las necesidades administrativas del departamento de la Secretaría de Gobierno. Pero él no se quedó allí como escribiente, él poco a poco fue avanzando en el escalafón del gobierno del Estado. De suerte que unos años después llegó a ser el oficial mayor del gobierno del Estado. Ese es un dato muy importante porque es su primera función reconocida y ya de un alto rango dentro de la estructura del poder del Estado de Veracruz.
Entonces él había sido, había firmado decretos a nombre del secretario de gobierno, a nombre del vicegobernador interino, a nombre del gobernador en ausencia, en fin, había cumplido funciones más bien medianas dentro de la estructura administrativa de la burocracia política del Estado de Veracruz, pero poco a poco fue ascendiendo en el escalafón y, repito, además de que sirvió con muchos gobernadores, por ejemplo, firmó decretos con el gobernador Antonio López de Santa Anna en 1828, y con otros muchos más, con Sebastián Camacho, en fin. Entonces, vemos que el poeta José de Jesús Díaz hace una obra literaria a la sombra de su actividad como hombre público. Ese sería otro rasgo importante en la vida y la visión de este poeta. Precisamente por esta sensación, por esta razón y por estas funciones tan importantes, la actividad poética pasó a los fines de semana, a los días de asueto, si es que los hubo, a ciertos periodos digamos, de neutralidad política o también de desarreglo político. Porque cuando él fue funcionario, estamos hablando de 1822 a 1846, había el rasgo distintivo de esa época fue el de la controversia, el de las revoluciones civiles, el de los golpes de Estado y el de las invasiones, ¿verdad? Como ocurrió con el ejército de Estados Unidos de Norteamérica, que invadió al país, y hubo una guerra entre 1846 y 1848. Precisamente la invasión americana, el golpe de Estado, las guerras intestinas que había al mismo tiempo que estaba ocurriendo la invasión americana, obligó al secretario de gobierno, que era José de Jesús Díaz, a tener que irse al exilio a la ciudad de Puebla, en donde finalmente una enfermedad lo ataca y muere estando allí en Puebla, y ya no regresa al seno de su familia y deja huérfanos a sus hijos y viuda a su esposa. Entonces, su función como político fue de una gran eficacia, según he visto en los documentos. Firmó una ingente cantidad de decretos de los más diversos temas y fue un hombre que puedo decir que era el sustento del sistema burocrático administrativo del gobierno del Estado. Hacía una función política, pero también hacía una gestión de carácter eminentemente administrativa. En esta gestión, pues sí hay muchos documentos, hay mucha bibliografía al respecto, aunque muy poco sobre su vida y su obra. Lo que sí se puede saber es que cuando vino el conflicto del centralismo hacia 1833, José de Jesús Díaz tuvo que irse a uno de sus exilios, fuera, no sabemos a dónde, pero fuera de Jalapa y fuera del gobierno del Estado. Precisamente cuando ocurre ese primer exilio, una de las cosas que hace el joven funcionario del gobierno es casarse. Se casa y forma una familia, mientras había una revuelta. Entonces, cuando se resuelve el problema del centralismo, regresa a la función que ya había tenido poco antes de irse al exilio, que es la de ocupar nuevamente la Secretaría de Gobierno. Allí vuelve a establecer sus funciones, se instala, trabaja en sus funciones, y cuando sus hijos son muy pequeños, tiene 6 hijos, ya hablaré de ellos más adelante, cuando sus hijos son muy pequeños, él tiene que irse a un segundo exilio. Uno de sus hijos, un escritor
lamentablemente fusilado en otra revolución civil, después de la batalla de Tacubaya en 1859, Juan Díaz Covarrubias, habla a propósito de que cuando él nació, lo dice en un poema, que cuando él nació su padre estaba lejos de la familia, siguiendo un luto y viviendo en un exilio. Entonces parece que ese fue el síntoma de la vida del poeta José de Jesús Díaz. Y cuando los hijos están muy pequeños, el mayor de ellos nació en 1832, en 1846 cuando muere, pues la hija más pequeña tenía menos de 2 años de edad. ¿Qué hace la viuda cuando el poeta fallece lejos del hogar y en torno a la invasión americana, que como todos sabemos fue desastrosa para el país, porque por motivos de haber perdido esta guerra, perdió también más de la mitad de su territorio? Hubo una serie de revueltas civiles que dio paso después a otras guerras y a otros cambios de gobierno y a la reforma y a la guerra de la reforma. Entonces, cuando el poeta José de Jesús Díaz muere, acababa de empezar a ser conocida su obra poética. ¿Dónde publicó sus obras poéticas? Las publicó en algunas revistas de la Ciudad de México. Por ejemplo, publicó 3 romances históricos en 3 importantes medios impresos de la Ciudad de México, gracias a lo cual podemos compilarlas ahora, porque de eso sí se conoce, sí se consiguen sus ejemplares. Así que empieza a ser conocido como poeta, tiene una familia muy grande, muy numerosa, 6 hijos, 3 hijas y 3 hijos, y cuando viene la invasión americana se tiene que ir al exilio, y entonces lo que ocurre es que al marcharse al exilio abandona la familia, deja sola a la familia y por si fuera poco enferma y muere en la ciudad de Puebla. La viuda consiguió, cuando menos nominalmente, una beca para la educación de sus hijos y se marcha a la Ciudad de México. Razón por la cual las 3 hijas y los 3 hijos pueden seguir sus estudios. Las mujeres, como era costumbre en ese momento, en la primera mitad del siglo XIX, se casan con individuos de buenas familias, y el único que se casa de los hijos, que es Francisco Díaz Covarrubias, que es astrónomo, que es geólogo y es topógrafo e ingeniero, también se casa con una hija de una de las familias más poderosas económica y políticamente hablando de la República Mexicana en su momento. Entonces, tiene éxito como político, tiene mala suerte como funcionario, no puede llegar a más, y la invasión americana cortó no solo su trayectoria como político, sino también la vida misma. Muere de una infección intestinal, de una serie de complicaciones en Puebla, y la obra que empezaba a ser conocida pues se suspende de tajo. Uno de sus primeros críticos, el escritor español José Zorrilla, en una carta que le escribió al duque de Rivas, su corresponsal en la metrópoli, al hablar de los escritores y poetas de México, recordemos que Zorrilla tuvo 2 temporadas viviendo en México en los años 50, que es el caso, a finales de los años 50, que es el caso que estoy mereciendo, y después cuando vino el Segundo Imperio con Maximiliano, estuvo otra segunda temporada en México, encargándose de las actividades culturales a nombre del emperador Maximiliano. Tuvo como corresponsal, al duque de Rivas, y el duque de Rivas casualmente hizo dentro de la literatura española decimonónica, hizo una serie de contribuciones
haciendo y componiendo una serie de romances históricos. Entonces Zorrilla, que es el primer crítico de José de Jesús Díaz, dice, y le dice casualmente al Duque de Rivas, que ocupando los modelos de los romances históricos del Duque de Rivas, José de Jesús Díaz compuso cuando menos 3 que se conocen y algunos otros que solo son mencionados de nombre, pero que no se han localizado, cuyos manuscritos, o impresos o manuscritos, supongo que quedaron inéditos y manuscritos, no se conocen y no han podido llegar hasta nosotros, cuando menos todavía no, hasta el momento actual. Entonces, fíjense bien, empezó siendo un poeta joven, tuvo una serie de, escribió y compuso y publicó una serie de composiciones muy poquitas, muy pocas, 3 o 4, una letrilla, una marcha patriótica, un soneto dedicado a Napoleón, una serie de poemas líricos, ¿no? Se recuperaron 9 poemas líricos solamente y 3 romances históricos. Entonces, ¿cómo es la obra del poeta José de Jesús Díaz? Que eso es lo importante. La obra del poeta Jesús Díaz es una obra, diré, de carácter ecléctico. ¿Por qué ecléctico? Porque es un poeta romántico que escribe en moldes neoclásicos. Entonces, fíjense bien, es un perfeccionista de la forma, pero el contenido es un contenido romántico. Voy a leer una pequeña muestra de un poema lírico muy corto, que tiene que ver, que es un poema de carácter testimonial y curiosamente es un poema muy breve que habla de su situación personal y quizá por eso valga la pena traerlo a colación. La víspera de un esposo, supongo escrita cuando está a punto de casarse con Guadalupe Covarrubias. Dice, aún antes que otra vez el sol alumbre en alas de mi amor y mi deseo, de la sagrada antorcha de Himeneo, en el altar encenderé la lumbre. Al pronunciar el santo juramento, firme será mi voz, será amorosa, porque dándole el título de esposa, yo, el de su amante, guardaré contento. Como ven, una estructura muy nítida, es decir, una estructura neoclásica y un contenido romántico. Así es el estilo del poeta José de Jesús Díaz. Leeré otro brevemente, este que se titula, es muy breve, A la estrella de la tarde. La estrella de la tarde. Acercas tú a los amantes, reúnes la esposa al esposo en sus trabajos distantes, das la señal de reposo a los sabios e ignorantes. La ciudad ruidosa acallas cuando visitas la tierra y donde dichosa te hallas, detienes la cruda guerra suspendiendo las batallas. La parte más importante, digo ya para concluir, desde luego la integran 3 extensos romances de carácter histórico. El titulado La Orden, el titulado La Cruz de Madera y el dedicado a uno de los padres de la patria, al cura Morelos. Lamentablemente son muy largos, pero quizá convenga situar en este último romance histórico dedicado al cura Morelos, situar esta parte que dije al principio, en donde él, cuando como militar muy joven, entra con la bandera, que va a ser después la bandera, el origen de la bandera nacional, eso es lo importante, entra con la bandera del ejército trigarante y lo recupera
de manera autobiográfica en el romance histórico dedicado al cura Morelos. Leo cuatro estrofitas, 4 cuartetitas, y con eso concluyo, del romance a Morelos. Oh Morelos, yo era niño cuando tu vida y proezas me contó mi amado padre y tu sensible tragedia. Pasaron después 6 años, y aunque ni el bozo siquiera sobre mi labio asomaba, ya seguí tras de la enseña tricolor, y en la Ciudad de México entré con ella. Todo allí, júbilo, gala, todo regocijo y fiesta. Pero en la marcha triunfal recordé la historia acerba con dolor, y a tu memoria pagué una lágrima tierna. ¿Cómo refleja la personalidad del poeta José de Jesús Díaz estas pequeñas breves estrofas? Cuando el alborozo, la fiesta y la alegría son las situaciones y el ambiente predominante en la Ciudad de México, él, en cambio, se retrotrae a esa fiesta cívica y piensa en el origen que dio paso a la independencia, y recuerda la figura de Morelos cuando pocos o nadie, digo yo, se acordarían de uno de los próceres del movimiento insurgente. Pues en pocas palabras, es la breve imagen del poeta José de Jesús Díaz. Muchas gracias por su atención.